Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador, Somos Sigi. Clínica Psicológica en Línea. Somos Sigi. Acompañando desde el alma. Sean ustedes bienvenidos, queridos podcast escuchas, a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre ha estado, pero a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Y los momentos existenciales, como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia. Ante todas estas interrogantes, yo, Saúl Nieto, he convocado a una leal cruzada de amigos. Quienes juntos hablaremos, cuestionaremos y compartiremos nuestras experiencias de vida. A veces solo entre nosotros. En otras ocasiones con la grata compañía de colegas y especialistas en áreas donde la psicología es más visible. Y también donde no lo es tanto, pero que sin duda ahí se encuentra. Acompáñenos una vez más, querido podcast escucha, a El Aquelarre. Una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido cenizas antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto e invitados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Sea usted bienvenido. Es verdad, está usted entrando un capítulo más, el capítulo número 98, ya casi 100 capítulos, al mejor podcast de psicología que usted puede encontrar en cualquiera de las plataformas que hay de stream para escuchar podcasts. Es un capítulo importante, es un capítulo maravilloso. Hemos tenido unos invitados para acercarnos al capítulo 100. Mira, así, jugosos, de esos como que te chupas los dedos. Además, en el capítulo 98, regresa una voz favorita, una voz cotorra, una voz taimada que ya se había tardado y se había hecho del rogar en caer aquí. Tenemos un tema importante, interesante, que no nos habíamos atrevido a platicar todavía porque nos faltaba el especialista, que cabe señalar que yo no la había invitado, no sé por qué no la había invitado, maldita sea, pero ya se encuentra aquí. Antes de continuar con esto, voy a darle paso a escuchar a esa voz profunda, enigmática y a veces confundida del Dinamita Café, Alejandro Varela. ¿Qué onda, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Saúl? Me encuentro muy bien, contento, con mucho calor, he de decir. ¿Es un día caluroso? Sí, me estoy derritiendo, amigo. Y luego con este colorcito, pues, se nota un poco más. ese color azúcar morena que me endulza, Alejandro. Me endulzas. Pero fíjate que estoy también un poco asustado, amigo. Yo creo que ya sé por qué. Siempre que vienes estás asustado, Sí, cabrón. pero es que el tema de hoy, bueno, ya lo leyeron en la descripción, pero vamos a hablar de la familia, amigo. Yo creo que también, Aquiles, tu mero mole. Yo creo que también por eso te habías tardado un poco. Yo creo que todos, bueno, ya ahorita nos dirá Pati, ¿no? Que es experta. Pero pues yo creo que la familia tiene su lado oscuro, entonces no es fácil, hablamos mucho de ella, pero hay cosillas como que no nos atrevemos a hablar. Mucho jijiji. Pues vamos. Bueno, pues voy a presentarla a ella. Es la primera vez que viene. Ella es la maestra Patricia Castellanos. ¿Te puedo decir, Pati? Sí, claro. Perfecto, Pati. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Súper bien. Muy contenta de venir. Ya los había escuchado. Me habían platicado muchos de ustedes. Así que ya esperaba yo en qué momento me iba a tocar. Ya, este es un goal en la vida. Ya me invitaron a la Aquelarre. Órale, pues ya. Sí. Ya estoy un escalafón más arriba de esto. Exactamente. Está en mi bucket list. Así logrado. Perfecto. Sí. Sí, porque es que sí es cierto. O sea, creo que hemos hablado de la familia, hemos tocado como muchas partes muchas aristas acerca de la familia, pero creo que no lo habíamos hablado desde la parte muy tuya, que es la terapia sistémica. Exactamente. Entonces, que nos vengas a platicar acerca del sistema familiar, porque hemos hablado de la familia en solitario, pero no del sistema familiar y luego todos los tejes y manejes que hay detrás, pues ya es un reto aparte. Así es. Entonces, tal vez para antes de entrarle al jugo, ¿por qué te interesó lo de la terapia familiar? Porque creo que un poco desde la experiencia personal de todos los psicólogos que tenemos nuestro lado oscuro de por qué estudiamos psicología también. Okay. Siempre me había gustado estar en terapia y tratar de encontrarle el teje y maneje y desenrede de las propias cuestiones familiares.
Pero también mis primeras prácticas que yo hice ya en la clínica fueron con niños. Ok. Entonces yo saliendo de la carrera me especialicé en terapia infantil y terapia de juego. Y cuando ya empezaba a trabajar con los niños y trabajé en un kinder 3 años, Ok. y los niños avanzaban súper bien en la terapia, y así, pero súper bien. Y ya empezábamos a espaciar las sesiones, regresaban a su casa y regresábamos a lo mismo. Otra Entonces, vez, ya sesión cada semana, por favor. Sí, yo veía que o sea, sí teníamos, el primer manejo que yo hacía era como dar retroalimentaciones a los papás y ya saben, las sesiones que tenemos con ellos como de seguimiento y Claro. tareas y todo, como te lo enseñan en la carrera. Así de, a ver, yo estoy siguiendo el plan, ¿por qué no me funciona? Ajá. Y ahí fue donde me di cuenta, no, pues es que los niños en realidad son muy obedientes, funcionan perfecto en el sistema, en la terapia, pero el sistema es el mismo. Entonces regresábamos al pececito, al agua, y regresaba el pececito igual, ¿no? El invitado de la semana antepasada ponía un ejemplo muy curioso. Decía, en la familia vienen y le echan las piedritas a la mochilita al individuo. El individuo viene a terapia, le sacas las piedritas Exacto. y lo regresas para que la vuelvan a llenar. Exactamente. Entonces yo decía, pues es que estas sesiones me van a durar para toda la vida, ¿no? Exacto, vaciando mochilitas. No, por Clásico, supuesto sí. sí veía avance. Las familias también hacían un buen avance, los papás hacían un buen seguimiento, pero yo sentía que faltaba algo más. Y entonces ahí fue donde me puse a buscar cómo debe de haber justo algo más. Y ya siempre me había llamado la parte familiar. Ya me había metido en temas de Gestalt también, que me había encantado. Ok. Entonces yo decía, no, bueno, es que Gestalt y muchas cuestiones también como del trabajo Gestalt ya lo aplicaba con algunas ideas. Pero yo decía, necesitamos trabajar la historia completa, ¿no? O sea, esto va a citar a toda la familia. Y ya de ahí fue donde entré en la maestría de terapia familiar y me encantó. O sea, fue cuando dije como... Fue amor a primera Fue leída. amor a exactamente. Así. Ok. Así, entonces, cuando yo lo vi, y siempre les digo una historia, así como un ejemplo que les digo, imagínense, a ver, algún cuento que te guste infantil. ¿Cuál es algún cuento que se les ocurre? Los 3 cochinitos. Los 3 cochinitos, exactamente. ¿Se imaginan cómo sería el cuento contado desde el lobo que soplaba a las casas? Claro que sí, pobre lobo. Pobre Por lobo, quién sabe supuesto. por qué trabajo más ingrato tener que andar soplando. ¿Cuál era su situación de vida de lobo, no? Sí, ¿no? Seguramente si contáramos el mismo cuento desde el lobo, posiblemente hasta nos caería bien el lobo. Ya lo estoy abrazando. En este momento ya lo estoy abrazando, pobre lobo. Vente para acá y siéntate aquí a mi lado. Exactamente, el lobo además en sus instintos naturales, buscando comida, un cochinito, ¿no? Tratando de entenderlo. Entonces, cuando yo empecé a ver esto, yo decía, es que en realidad cualquier cuento podría ser contado desde la visión de cada una de las personas. Sí, no, porque además todavía si lo ponemos más sobre relieve es y de cada cochinito, porque no es lo mismo que me tiren mi casita de madera o de pajita al cabrón que hizo la de ladrillo, ¿no? Y este es un muy buen ejemplo. ¿Y a mí por qué me tocó el de ladrillo y al otro le tocó el de pajita? Porque yo fui ingeniero civil. La y el historia de otro mi fue- vida. Sí, oye. Ajá, ya, Y ya. ver, oye, ¿por qué hay estas diferencias con los otros si todos somos cochinitos? No, Y pero es lo que yo le decía a los papás igual en la escuela esto, que siempre igual, bueno, no sé si a ti te llegan en terapia, historias de hijos donde, ay, que tienen hermanos y que eso es más favorito, porque yo siempre les decía, pero es que en realidad los dedos de la mano no son iguales. Entonces, siempre te cuentan, bueno, no sé, ahorita me dirás, pero yo creo que esta historia que cuentan los padres de que te tratan a todos o a todos los hijos por igual. Puro creo que- chile. Sí, sí, es Puro chile. Puro cuento, no es cierto. Es para que no sumes más sesiones de terapia Sí, en ¿no? tu historia, pero... Pero no. todos, todos somos iguales, solo que unos somos más iguales que otros, ¿verdad? Ok. Claro, porque yo siempre les digo, no todos los hijos tienen a los mismos papás. Simplemente por momentos de vida de los papás, por situaciones en el que cómo fue hasta la planeación, la concepción, el número de hijo que eres, todo eso lo vemos nosotros en terapia familiar, en entender todo el sistema. Incluso en la etapa emocional de desarrollo de vida. Ya para Ya. ahí. Todo Sí, está tomando sentido ahorita. Sí, Entonces, pues sí. todo eso, y cuando empiezas a ver la historia completa, que esa es la parte que a mí me encantó de la terapia familiar, o sea, en la terapia familiar se puede ver desde citar a toda la familia, y a mí no me ha tocado, pero dicen que a veces Es una maravilla. un terapeuta me platicó que a veces llegan a invitar hasta la mascota, porque si la mascota tiene una relevancia importante en la familia, o es un símbolo importante, o incluso es el acompañamiento, estos como
mascotas de acompañamiento para alguien importante en la familia, pueden acudir a la terapia. A mí no me ha tocado con mascotas, pero sí me ha tocado sesiones donde han estado los abuelos, los papás, hijos, o sea, varias personas, hasta manejar una terapia familiar individual con una sola persona. Y ya nada más vamos imaginando a los otros y ya entendemos el porqué de las cosas. Sí, entonces, pues a eso es a mí lo que me encantó, como desde esta parte. Hay varias cuestiones de terapia familiar que son como básicas, que les voy a ir platicando. Que la primera cuestión es entender que todo es un sistema. O sea, justo entender el cómo es el que la familia se conforma. Y se entiende precisamente desde esto, desde quiénes son los que viven en casa. Porque ahora también eso empezamos. Es todo un tema. Antes de que empecemos, Alejandro, por favor, léete el currículum de la maestra, por favor. Ok. Bueno, antes de entrar en materia, ¿sí, no? Creo que nos habíamos pasado un poquito de eso. Pero... Dos líneas. Pero bueno, ya que llegaron aquí, vamos a presentar como tal a la invitada. Recuerden, ella es la maestra Patricia Castellanos. Tiene la maestría en terapia sistémica por el IFAC, que es el Instituto de la Familia. También es licenciada en psicología por la Ibero. Además, como ya lo mencionó hace rato, tiene estudios igual en la Gestal, 2 años estudiando diplomados en esta materia y 1 año en terapia de hipnosis clínica. Ahí también, ahorita lo voy a preguntar. Y eso me interesa, vas a decir. Y igual 1 año en terapia de juego, que también he de decir que yo también me he adentrado un poquito en eso y es una maravilla. También me pasaba lo que dices. Pero bueno, sin más, pues les presentamos a la maestra Patricia Castellano. Pues vamos a darle, querido podcast escucha. Capítulo número 98. ¿Por qué tendría que ir a terapia familiar sistémica? ¿Por qué tendría que ir, Pati? Yo creo que cualquier persona que venga de una familia ya nos chingamos. Que sea parte de un sistema, porque al final tenemos un montón de sistemas. Somos desde el sistema familiar del que venimos, desde el sistema escolar en el que crecimos, desde el sistema social al que pertenecemos, después de los subsistemas también que van habiendo, ¿no? Como los de filiales o las partes con los hermanos. Después del subsistema de la pareja. El de los amiguitos. El de los amigos. Entonces, todo es un sistema. Todo está interconectado. Todo está implicado, agua. Eso es la parte padrísima de la terapia familiar, que es todo es un sistema. Esa es de las primeras cuestiones. Entonces, pues si todos somos seres como completos, que nos desarrollamos en diferentes sistemas, ¿por qué entendernos desde una parte individual? Entonces, hay 2 partes, ¿no? O sea, ¿de dónde queremos partir? ¿Del particular al general o del general al particular? Híjole, ¿cuál es el...? Bueno, el que tú quieras, tú empiézale. Porque... Los dos no sabemos qué va primero, pero los dos nos van a dar muchas respuestas. ¿Es el equivalente a qué fue primero, el huevo o la gallina? Exactamente, creo que sí, ¿no? El sistema 1 o 2. Pero si lo vemos así, ¿qué fue primero? Pues nosotros venimos de una familia. Sí. Entonces, ¿por qué no empezar a conocer desde nuestros orígenes también? Entonces, si de ahí venimos y queremos conocernos, ¿por qué no conocer en dónde nos fuimos formando? O sea, esto es como empezar a remontarnos hacia nuestros abuelos, bisabuelos. Sirve, podemos irnos tan atrás como sea necesario. Como haya registros. Sobre todo nos vamos tan atrás como sea necesario, más bien a la necesidad presente. O sea, porque si mi necesidad ahorita y mi motivo del por qué quiero ir a terapia, pues tiene que ver con la bisabuela, pues nos iremos para allá, ¿verdad? Si no, no te voy a ir. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Creo que también es una terapia breve, eso está muy padre, porque es muy estratégica también. O sea, no nos vamos a ir, como dices, a las 50 generaciones atrás. Ahí vamos. Ajá. Pero va a ir muy relacionada más bien a que si ahorita pues tienes un motivo de consulta, va a haber muchas cosas que a lo mejor tengas identificadas o no, que tienen origen en lo que aprendiste en tu familia, en la crianza que tuviste, en la forma en la que se comunicaban, o no. No. O también, los silencios también enseñan cosas. Bueno, de hecho hay una parte importante que justo la terapia sistémica dice, todo comunica. Entonces, ahí sí. Exacto. Claro. No, sí, por supuesto. Todo comunica, los silencios comunican.
¿Qué estaría comunicando el silencio perpetuo de Alejandro que ni reírse se puede? Yo lo veo sudando. No, pues es que, creo que el tema familiar a mí es algo que en lo particular me pesa un poco, la verdad. Nunca has ido a terapia familiar. No, bueno, no Ya tuve... probé de varias. Dice. Ya probé, pero esa no. Yo creo que es como a lo mejor en esta parte he ido entendiendo un poco de parte de lo cómo soy y tiene que ver todo con mi historia familiar, ¿no? De cómo es que funciona, pero yo creo que me ha dado un poco de miedo. Aparte en la escuela no tuve nunca el acercamiento como tal. Así hubo compañeros que dieron como la terapia sistémica. Yo tuve como más teórico, pero en la práctica nunca. Y pues aparte como que en esta parte de ser muy yo, como el ir a escuchar a lo mejor a mi familia y pues todo eso a lo mejor no me llamaba mucho la atención la sistémica, pero Me sudaba. me sudaba. Pero sí, como dice Pati, creo que sí todo habla porque lo único que recuerdo es que incluso hasta cuando llega la familia, el cómo se sientan en los lugares que tienen, todo eso te va comunicando, ¿no? Claro, sí, eso es súper importante. Hasta lo puedes imaginar, seguramente si recuerdas cómo se sentaban en la mesa o cuando ibas a algún lugar, con quién se sentaba hasta en el carro adelante. Sí. Sí, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, bueno, también bueno, es que no sé, como que estoy cuidándome mucho porque... No sé qué Tengo me un van a poco de decir. Por ejemplo, miedo. yo de entrada, yo solo considero a mi familia, pues a mis papás y a mis hermanos. Ya a mis tíos así, o sea, antes los consideraba familia, pero en este proceso de que ¿De no que sé si me volví robaron mis soberbio o estampitas? no sé qué. Ajá. Bueno, eso. otras cosas, pero yo solo considero a mi familia. Ya los demás sí digo, pues son parte de mi familia, pero como que sí, hubo ahí una pared que yo puse, ¿no? Ujú. Pero parte de esa familia que sí es mi familia, pero que Ajá. de repente que no reconozco, me llamó mucho la atención eso, porque o sea, en mi casa pues era como mi papá o a lo mejor mi mamá en el asiento del copiloto, pero cuando yo veía que tenía una tía o varias tías que la aventaban casi hasta la cajuela, me sacaba mucho de onda. O sea, ¿por qué no iba a lo mejor con su esposo y cosas así? Que yo de chiquito me daba ¿Curiosidad? mucha curiosidad con esas cosas. Ok. Claro, desde niño los vas identificando, ¿no? Y además hay también muy interesante, ahí váyanle pensando, no es terapia, pero ¿cuáles eran mamá, los valores importantes en su familia? Y hay valores que son muy claros, como muy explícitos, y otros muy implícitos, ¿no? Como esta parte yo me acuerdo, mi abuelita era mucho como, a mis primos eran como tus hermanos, todos eran, y era, Ah, sí. no, sírvele a tus hermanos, ¿no? Ahorita, pues ya lo vas entendiendo ya se de te está otras yendo el formas, hocico de ¿no? la... Cabrón, ¿cómo que qué perdón? Sí, y entonces son estos valores que pues vienen desde dónde. También sí vemos desde qué aprendió ella, ¿no? Y ¿Qué cuáles eran? fueron los valores que para ella en la familia eran importantes. Después ya como mi mamá cuestionó mucho si los cambió y Wow, los a ver, ¿qué modificó, onda? pero luego otros se mantienen también, ¿no? Y entonces... Y otros como muy implícitos también, que no eran tan evidentes, no eran en esta frase tan directa, pero que seguro ustedes pueden identificar para la familia que era importante. El buen comportamiento aceptado, ¿no? Claro. Sí, el de... el buen niño. Pero de fuera, ¿no? Porque hay veces que dentro de la casa da igual, pero fuera se tiene que dar una imagen. No, fíjate, a mí sí era como el de... ¿Al No, contrario? no, tienes que ser bien portado siempre. Siempre, da Sí, igual. sí, decía, eso del ser respetuoso y nada de hablar de tú ni nada, un adulto. Ah, Ese era sí. A mí me sí, cuesta, sí, de sí. hecho, hay veces que hasta con mi terapeuta de repente, no sé si me me disocio o qué, pero tengo mucho ese conflicto de hablarle de tú a personas que, o sea, son más grandes de edad o que le tengo cierto respeto. Ajá. Como que hay gente que me da la confianza y le hablo de tú, pero como que a veces me siento, por ejemplo, a lo mejor ahorita contigo, a lo mejor en el capítulo se dan cuenta, que a veces te digo, Pati, o te hablo de tú, y después no. Usted. A usted, porque como que tengo muy marcado esa parte de que a la gente a lo mejor mayor o que tiene a lo mejor un nivel o más conocimiento o algo así, le debo un respeto. Y me todo eso cuesta. seguro es aprendido, ¿no? Porque Evidentemente. entonces como, ¿por qué no alguien que tiene más, o sea, a lo mejor cierto conocimiento y todo, pues más bien también está a la par, solo me puede aportar, ¿no? No, era qué conducta se esperaba de ti cuando tenías esa situación. Y también las conductas son una parte muy evidente, pero la otra lo emocional. ¿Qué tan aceptado era o es en la familia a la que pertenecen ciertas emociones? Sí. Y era, Claro. en ciertas familias el enojo es una emoción muy aceptada. El Ah, gritar, sí. el enojarse. Y en otras no, en otras es, no, a ver, Tache. tú no te... O ciertas personas de la familia son las que tienen permitido enojarse. El gritar. El gritar, Mi ¿qué es esa mamá, risa? mi mamá, si estás escuchando esto, es día de hoy.
que sigue siendo la que insiste en que ese es tu tono de voz. No estás gritando, es tu tono de voz. Ajá. Exacto. Y entonces ya sabía como, yo lo tengo permitido. Claro. Pero ¿qué pasaba cuando tú gritabas o tú te enojabas? Ah, no, pues ya viene la voladora, ¿no? Sí, ¿no? Ahora sí, qué chingados. Bueno, no, a mí no me hablaban con groserías, pero sí era como el de, no, ¿por qué me estás gritando a mí? Ya era una falta grave. Sí. Y es como esta parte de también las emociones permitidas. A lo mejor la tristeza era más permitida, no, vente a papacho. Pero el enojo y la furia y los límites no eran tan permitidos. No, ya te estás portando mal. Ok. Entonces también es interesante ver cómo como individuos nos fuimos consolidando en entender qué emociones se podían, cuáles no y cómo se debían manifestar. Oh, O sea, ¿qué me enseñaron? No, a ver, enojadito, mejor vete a tu cuarto. No, o sea, pero si estás de buena, sí te quiero aquí en la mesa y en el lugar aquí juntito, ¿no? Entonces, vamos viendo todo esto. Porque después, justo cuando llegan, pues a lo mejor llega el paciente a terapia y no llega con un tema como precisamente familiar. Llega en un tema más bien como de, tengo problemas con mi pareja porque me enojo mucho y ella dice que no me sé comunicar, ¿no? O sea, entonces, Típico. ¿quién sabe de dónde salió? Me han platicado. Pero a lo mejor para él es muy normal ese manejo del enojo, es lo que también vivió y aprendió. Y luego además vienen desde mi concepción de familia más la concepción de familia de la pareja y tratamos de hacer una juntos. Un mezcladito. Un mezcladito. Y en la pareja les digo, es que no, en la pareja no son 2, mínimo son 6. Tú y ella o él o ella. Quienes sean. Los que sean. Esos seres humanos. Más mínimo, más los papás de origen, sean presentes, ausentes, hayan estado, no estado, o como sea que hayan estado. La sombra de ellos ahí se va a encontrar, acariciándolos. Y es que sí está cabrón, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, ahorita, en esas que me gusta ventilar, bueno, ahorita escucharán, ¿no? Pero también cuando escuche el podcast se va a dar cuenta. Pero, por ejemplo, ahorita que estaban diciendo esto de la pareja, me vino a la mente, ¿no? Porque, Ajá. por ejemplo, creo que en mi familia, creo que esta emoción, o sea, nunca me había puesto a pensar eso, de las emociones, pero creo que en mi familia la tristeza no está tan permitida. O sea, sí, pero a lo mejor que alguien te vea llorar, como que no. Como que somos como, fíjate, no sé de dónde vino esto, pero iba a decir, somos como leones. Chécale. Y que cada quien se va a ir a lamer sus heridas, pero en privado. Pero el enojo sí es como que, sí, a flor de piel, sí. O sea, hay quien se enoja más y quien no. Pero, por ejemplo, tal vez porque vi las huellas de ese enojo, a mí me cuesta, no sé, yo sí lloro mucho, pero me cuesta mucho el enojo a veces sacarlo. Pero viéndolo con mi novia, ahorita me estaba preguntando cómo es igual esta situación, porque a veces, por ejemplo, a mí me cuesta hablar, tanto sacar mi tristeza, porque es como que lloro mucho, y mi familia era como, pues, como ¿por qué lloras tanto? Y el enojo que era como lo que, yo estaba como, no sé si en contradicción de mi familia, porque a lo mejor yo lloraba mucho en público y ya no les gustaba, y no sacaba mi enojo, y entonces era, porque tú no te enojas. Claro. Pero cuando voy con mi novia es como, bueno, no sé, como me doy cuenta ahorita que estás diciendo de ese choque, donde a lo mejor en ella es totalmente distinto, y entonces a veces o sea, la entiendo, no en el sentido de que me comunique y lo intento, pero hay veces que hay algo como, vamos a parar esto que no sé de mi sistema, que hay algo que siento yo que me impide, o es como de, como que esto, o sea, tú lo haces diferente. Sí, a mí. Y, o sea, entiendo que a lo mejor no está padre lo que hago, pero me cuesta. O sea, no sé. Entiéndeme también. Entonces, Sí. también, ahorita que lo estás diciendo, es como. Le explotó la Le cabeza. explotó Claro, Ajá. ¿ves por qué deberíamos de ir a terapia familiar? Me da miedo. Claro, y Ok. está súper interesante lo que dices, Ali, porque precisamente es cuando empiezas a hacer como conciencia de estos patrones, de decir, a ver, ¿y qué pasaba? Y qué importante lo que acabas de decir, cuando tú eres entonces como la ovejita negra de la familia en ciertas cosas, porque a lo mejor emocionalmente tú hacías algo distinto. Y a lo mejor comportamentalmente, ahí cuando los niños son normalmente los que jalan a la familia a terapia, ¿no? Ok. Eso es muy padre porque los niños, pues normalmente niños o adolescentes, es común que por ellos se llegue mucho a la terapia familiar. Pues porque tienen problemas en la familia, en la escuela, adicciones, cualquier N cosas. Ujú. Y yo siempre les digo, porque pues obviamente cuando llega el niño con toda la familia, ya es el acusado, ¿no? Y siéntenlo en el banquillo. Es que, doctora.
Y toda la familia, porque más vemos a toda la familia. Entonces, imagínate, viene el papá, la hermana, todos ahí lo dirigen. Ahí. Y yo les digo que siempre el paciente identificado es alguien súper fuerte en la familia. Tiene la fuerza suficiente para llevar a toda la familia a consulta, en realidad, a que se haga un movimiento familiar. Entonces, no es que normalmente la familia va a tender a resistirse, porque es, no, espérate, nosotros funcionamos así, nosotros nos enojamos, tú Estamos porque bien. estás llorando. Sí. ¿No? Uno juega chido. Sí, aquí sí. todos, las familias tienden, ese es otro principio, a la homeostasis. Entonces, todas las familias funcionan A ver. sus formas. Un momento, cerebrito, ¿cómo que la homeostasis? ¿Qué es eso? Es el que tienden al equilibrio, justamente a hacer un equilibrio, a decir, a ver, es que así funcionamos, o sea, así y no dentro de nuestras maneras, pues a lo mejor que otra familia no va a ver de la misma forma que nosotros, así funcionamos. Pero ¿qué pasa cuando ese funcionamiento, ese sistema, como todos esos engranes que están haciendo, un engrane se atora y dice, yo no quiero funcionar así? Y entonces llega él y dice, yo quiero llorar, cuando a mi familia le gusta enojarse. Y entonces empiezan a ver, algo está fallando en nuestro sistema que ya nos funcionaba. Cuando empieza a hacer más, obviamente, esa diferencia es cuando causa un conflicto. Y entonces, ese es el motivo de consulta por el que normalmente llegan. Y yo les digo, siempre hacemos también otra cuestión, que es tratar de como dar una, pues como una visión positiva a lo que vienen. Okay. Y entonces cuando tratas como de validar un poco al paciente y decirle, oye, qué padre, porque por ti toda tu familia está viniendo y tu familia está interesada y está abierta a hacer un cambio, pues ya lo ve como, o sea, imagínate sentir eso. Sí, si te lo hubieran dicho a ti, Ale, en ese momento. Pues sí, ¿verdad? Qué bocanada de aire. Pero luego, por otra vez, recordé luego, a lo mejor en esta parte de mi sistema, yo dije, a ver, si así hubiera sido mi familia, ¿no? Estaría padre, ¿no? Pero dije, no, seguro me hubieran dicho, ahora por tu culpa tenemos que venir aquí. Y ya, como que... Ya ves, en lugar de ser el Pocahontas de tu familia, que iba a abrir como esta parte, iba a empezar a caer el martillo de las cosas. Sí, ahora tus mamadas. Y tú eres el que está loquito. Sí, claro, el chivo expiatorio, ¿no? El que le dicen. Exactamente. Pero bueno, también por eso lo vamos, siempre les digo que como terapeuta familiar tenemos que bailar al ritmo de la familia y hablar el idioma de la familia. Porque también si metemos un cambio muy rápido o tratamos de hacer así como de nosotros, pues obviamente la familia se va a resistir. Sí, a decir como, no, espérate, pues si nada más que el que queremos que cambie es él, no todos los demás. Yo estoy bien, ¿eh? Yo lo traigo porque me dijo la maestra que estaba haciéndole burla a sus compañeritos. ¿Quién sabe dónde lo aprendió? Sí, en la casa nadie se pega, nadie se habla mal, bueno, nunca de repente nos gritamos. sí, ¿no? Nos sacamos el chistorete como todas las familias, doctora, pero nada más. Sí. Claro, sí. No, pero aquí todo muy bien. Y ya cuando empiezas a hacer las sesiones, bueno, ya se destapa todo. No. Me encantó una, ¿no? Donde uno de mis pacientes, no me acuerdo qué es lo que hace, pero fue como un acto, lo podríamos llamar violento. Y entonces la mamá se encabrona y le dice, no vas a hacer eso. Y le rompe una madre de videojuegos. Y yo me quedé así como de, claro, ¿cómo iba a enseñar a la no violencia? Pues con violencia, ¿no? Por Pues, supuesto. Hombre, ya nada más faltó el madrazo al Siempre morrito. funciona. Claro, ¿no? Pues sí. Ese es el lenguaje. No entiendo por qué mi niño está Porque, pegando en la escuela. Sí, claro, porque está de violento o está de resentido. ¿Quién sabe por qué? Sí, por supuesto. Santo Dios. Y justo ese niño es nuestra puertita. Yo les digo, es como así. ¿Te acuerdan cómo ponían en los dibujos de las caricaturas la puertita donde entraba el ratón? Claro. Así chiquititito. Sí. De toda una casota. Entonces yo les digo, ese paciente identificado o el problema es nuestra puertita del ratón por donde vamos a entrar a todo el funcionamiento familiar. Eso es cuando lo hacemos de forma familiar. Ok. Cuando lo hacemos de forma individual, que llega pues un paciente individual, pues obviamente trae un tema, a lo mejor de pareja o algo, y esa también es nuestra puertita del ratón. Y después, pues obviamente vamos entrando en así, y patrones, y comportamientos, y funcionamiento familiar, y de dónde... Vamos poco a poco a sacar el cochinero. Poquito a poco, exactamente. Se va haciendo poquito a poco.
Y van siendo estos, como dicen, como estos de ¡fum! Te explota el cerebro cuando van viendo mi mamá. Oye, ¿no les ha pasado con pacientes de, oye, ¿no se parece tu papá un poco a tu pareja? O cuando ven Curioso. oye, esto es igual que mi mamá. ¿No les ha Sí, ¿no? pasado? A mí me ha pasado en terapia. El clásico de me parezco a mi papá. Y, Sí, me parezco. y Poquito. mi esposa se parece a mi mamá. A mi mamá en una de también. esas, santo Dios. Sí, entonces... No es cierto. Cuando van saliendo todos esos comportamientos, pues al final también vamos buscando lo familiar, lo que nos es conocido. Ok. Entonces es como si esto es lo que yo conocí, lo conocido nos da tranquilidad y seguridad y certeza. Lo nuevo nos da mucho miedo. Sí, pues es que no sé cómo funciona. Sí, No sí, sé ¿no? cómo O Si sea, le pico ese botón, ¿qué voy a accionar que a lo mejor no sé cómo voy a detener? Exacto, ¿qué tal que explota? dijeron ahí por algunos pacientes, algo es mejor que nada. Sí. Y eso siento que digo, no, o sea, a lo mejor no lo escuchan así, pero a veces es como de, hablan a lo mejor de las parejas o que tienen el novio o la familia y es como de, pues, aquí me la vivo de la chingada, pero al menos tengo algo. Alguien que me quiera, ¿no? Ay, ¿quién sabe cómo sea eso? ¿Quién sabe Pero al quién? menos eso es mejor que no tener nada. Alguien que Eso. me quiera, ese sería otro tema súper interesante. ¿Qué entendemos por amor? Uy, Chan, chan, porque eso también viene en en nuestro sistema familiar. ¿Cómo Ajá. era la demostración de afecto de mi familia? Desde la parte, hay dos partes importantes, la instrumental, que son los deberes. ok. Ya saben, así de, oye, pues es que mi mamá siempre me recogía de la escuela, me daba de comer, tenía la casa limpia, pues me quería. Ok. Oye, pero te abrazaba. No, nunca me abrazó, pero siempre me daba de comer y súper sano. Pues no, nunca me acuerdo que me dijera que me quería tampoco. Ah, ok. Oye, y los roles afectivos. En esta parte de cómo se manejaban las emociones cuando estabas triste, cuando estabas más feliz, quién era el que apapachaba, el que acompañaba, con quién platicabas, quién te ayudaba a hacer la tarea. Y a veces son preguntas súper sencillas que como ya adultos cuando te empiezas a acordar es, A ver, espérate. A ver, repíteme otra vez la pregunta porque no la estoy entendiendo. Yo sé que es muy simple. ¿Cómo pero a no ustedes les ayudaban a hacer la tarea? No entiendo la pregunta. Sí, claro. ¿A ti sí te ayudaban a hacer la tarea? Ya me dijiste. No, todo. pues sí me ayudaban. No, pero hasta, o sea, por eso siento que yo cogeo creo que lo que más, y siempre me ha costado mucho en terapia, es mi familia, creo es. Siempre llego como dices tú, hablando de otra cosa, pero yo sé que el punto nuclear, o sea, el parteaguas de todo lo que me pasa es mi familia. Pero siempre me desvío a otro lado. Pero, por ejemplo, en esto, mi papá a veces me ayudaba. Mi papá era como que estaba ahí, no. O sea, sí estaba físicamente, pero era muy ausente. Sí me ayudaba, pero como se la pasaba la mayor parte del tiempo trabajando, pues no. Y entonces la que me ayudaba era mi mamá. A estudiar, su método de estudio era muy rudo. Era como, te equivocas, chingadazo, ¿no? Muy funcional porque cuando estaba ese método iba muy bien en la escuela, ¿no? Pues, evidentemente, si yo creo que si iba mal, pues me tocaba otro chingadazo, ¿no? Pero Aprender con base en miedo. también recuerdo que mi mamá me hacía mucho las cosas. O sea, por una parte era muy estricta así de que estudiara, pero a diferencia de mis hermanos, a mí me hacía muchas cosas. Las maquetas, fíjate, iba a decir algo, pero hasta me iba a dar vergüenza. Pero pues sí, ¿no? De hecho, actualmente en un lugar donde estaba colaborando, me dijo una compañera que si le ayudaba a forrar unas cosas, ¿no? Y yo dije, pues sí, ¿no? Y luego mientras estaba ahí le dije, bueno, ahí como sea, te voy a ayudar a forrar. O sea, ya me di cuenta que no es la gran cosa, pero yo le dije, oye, no manches, yo ahorita que estoy forrando esto me acordé que mi mamá todavía está cuando iba en la vocacional me forraba mis cuadernos. ¿Por qué no los forraba? Órale. Entonces era así, entonces por ejemplo, ella hacía mis maquetas, todo lo que era como cuestión motricidad o que tuviera que hacer cositas así, mi mamá me las hacía. Ajá. Y luego ahora me siento inútil. Y le echo la culpa a mi mamá por eso. Pero además lo que dices, con tus hermanos no. No, pero ese es O un sea, problema. porque no es que fuera Aquí, con todos igual. Ahorita yo me voy a ventilar. Es mi momento. Pero por ejemplo, con mi hermana luego mucho ese es el problema, porque mi hermana es la de en medio. Ajá. Entonces, pero ella no. O sea, ella siempre se quejaba porque, pues a mí era como, yo era más grande, pero a mí por ejemplo, esta simple sencilla de que me forraba los cuernos, ella no. Ella los forraba sola.
Ujú. Y era como, pues, como dijera mi mamá, ya está huevudo, ¿por qué no las forra él? Pero pues no lo hacía, ¿no? O sea, había como otras cosas, pero al menos ese tipo de tareas siempre las Nanay. hacía. Y sí Ujú. llegó un momento cuando yo entré a la vocacional que ya era como más, como que sí hubo no sé cómo llamarle, pero sí hubo un ¿Desapego? cambio, ¿no? Ujú. Donde mi mamá ya me soltó. Para mí fue como de, No me dejes, estoy chiquito. ajá. De hecho, me costó la vocacional, yo creo que un poco por eso. Yo estaba muy Ajá. acostumbrado a que algo que no pudiera hacer, mi mamá me ayudaba. Pero Ajá. mi mamá pues nada más había llegado como hasta la prepa, entonces ya la vocacional, o sea, no la terminó, entonces yo siento que ya era un nivel más exigente y ya no, Ujú, Ya no tenía ujú. idea. ya no tenía nada. Ok. Sí, claro, y como dices, no es que ella fuera igual como de ayudar o sobreproteger un poco a todos. ¿Qué pasaba en el sistema que especialmente era contigo? Ajá. Y ahí era como ver cómo lo percibía, ¿no? O sea, ¿qué Pasaba en el sistema? Era más contigo. Estaba contigo que te tenía que ayudar, casi me dice. Ok, sí, pues realmente, Sí, ¿no? en realidad sí. Y eso también cómo te hizo sentir ahorita que lo cuentas, dices, cuando ya me soltó, Pues por ejemplo, ya está llorando un poco. al principio, al principio, por ejemplo, al principio sí era como, me sentía como especial. Pero en ese sentido como de, pues me ayuda y como que, pues yo creo que o sea, me hice flojo un poco por eso. Como de, Ajá. pues alguien me ayuda. Pero después cuando empecé a crecer fue como de, mierda, hay cosas que no sé hacer. Me daba Ujú. pena, o sea, ya por eso, o sea, había cosas que no sabía. Ujú. Entonces me hacía güey, porque no era como de, chale, eso lo hizo, o sea, eso me lo hacía mi mamá. Y es como de, ¿y ahora cómo lo hago? Pues me hacía güey, o sea, como que empecé a aplicar otras técnicas como para, como hacer qué hacía y no hacía, Sí, sí. porque eso lo hacía mi mamá, no yo. Claro, y luego cómo está, porque al final seguramente si lo entendiéramos, quizá, y bueno, no conozco el caso ni a tu mamá, pero si lo entendiéramos seguramente era un acto de amor, entendido de tu mamá hacerlo, Ajá, sí, yo seguramente, creo que de sí. ayuda. Y cuando entendemos el que eso puede generar para ti después una sensación de inseguridad, de no, espérate, yo exacto. no sé hacerlo, Wow. sí, ¿y ahora cómo le hago, no? Y entonces estas son incluso el cómo se representaba el amor. A lo mejor para ella era Un el acto de amor, forrarlo, era un ajá. acto de amor, y para ti en un momento era, claro que un acto de ayuda, pero después significó un acto de inseguridad, ¿no? Ujú. Y Una cruz ahí clavadota. sí, y el qué pasa ahora cuando revivo, y eso también lo vimos, qué pasa cuando revives estas sensaciones como de, pues esta inseguridad de me tengo que hacer, como dices, güey, que no se note que no sé. Eso es que sí soy güey. No. Y cómo trabajas esa inseguridad o esa sensación, ¿no? Con tu mamá. Y cómo también para ti era ver que a los demás no le ayudaban, a tus demás hermanos. O incluso hasta con tus amiguitos, ¿no? Cuando empiezan a platicarse de repente las intimidades y dices, oye, a mí todavía me forran mis cuadernos. No mames, ¿a poco sí? Sí. Como esas cosas que Sí. de repente, ¿no? Empiezan a ser como Creo de, que no es lo más a normal. ver, a mí me hicieron Claro. así, a ti cómo te hicieron. Que de repente las historias con los amigos también se empalman, me imagino. Sí, o estas cuestiones que pasan también, que lo vemos en terapia familiar, de quién vive en la casa y cómo es la organización de la casa familiar, quién duerme con quién. Ok. Y hay veces que eso también es súper importante. O sea, ha habido pues, adolescentes, ¿no? Ya no digamos niños en temas de, bueno, chiquitos, ¿no? Sino adolescentes a veces de 13, 14 años, que a lo mejor el papá se fue del sistema familiar, se separaron, se divorciaron y ahora duerme la mamá con el adolescente. Y el adolescente ya quiere dormir en su cama, pero la mamá es como, pero es que yo estoy muy acostumbrada a dormir con él. Y el niño, bueno, es que no quiero que mi mamá se sienta sola. Y también lo comparto con mis amigos en esto que dices, y yo sé que mis amigos ya tienen su cuarto solos, Ajá. ¿no? Y vas viendo Sí. con lo que compartes con otros. Ahí es donde empiezas a ver espérame, no, mi sistema no es igual que el de todos. Ya no está funcionando. Ya no está incluso siendo igual. Sí. Como, o sea, ahorita es que recordar, a lo mejor es una tontería, pero pero simplemente esas cosas, por ejemplo, yo recordaba que cuando dándole a mi psicóloga y todas estas cosas, por ejemplo, actualmente, pues vivo en mi casa, ¿no? Pero comparto cuarto con mi hermano y mi hermana. Y entonces, por ejemplo, la psicóloga me decía como, oye, imagínate, o sea, ¿cómo te sientes tú, no? O sea, tienes 26 años, a veces se me olvida que ya estoy un poco, a lo mejor no soy grande, Peludote. pero digo, tienes 26 años y compartes cuarto con, ¿cuántos años tiene mi hermana? 24, creo. 24 y mi hermano tiene 23. Entonces, Ajá. imagínate, ya unos, adultos, ¿no? Como jóvenes, viviendo o compartiendo ese cuarto, ¿no? Ujú. O sea, pero ahorita, la tontería que iba a decir a todo esto es que fue curioso porque ahorita todo esto de las familias,
cuando empecé a tener con mi novia, que fue un poco más formal y que pues fue como la invité a mi casa, fue bien curioso porque, bueno, a lo mejor esto no lo sabían, pero yo voy a entrar a otra casa. Cuando yo, por ejemplo, fui a su casa la primera vez, espero que me dé permiso. Ya ni modo. Ni modo, ya. Ojalá donde esté que sí me dio permiso. Imaginemos que sí. Pero, Dios nos la bendiga. o sea, fíjense, o sea, cuando yo fui a su casa, no recuerdo cómo fue el asunto, pero es el chiste que la primera vez que yo me quedé a dormir a su casa, para mí fue raro, pero fue como de, voy a ver si me dejan dormir con ella. No sé, y yo como que de esas veces que lo intentas y... Te pusiste la pijama. Esas veces que te haces tarde, como el video que dice, señora, ya se me hizo tarde, es que ya no pasa la combi. Entonces, me quedé a dormir en su casa, pero yo todavía, pues, mañoso. Dije, bueno, pues vamos a ver si me dejan dormir, o sea, no solo en su casa, sino en su cuarto con ella. Estabas probando el sistema familiar de tu novia. De hecho, Vamos a ponerlo a prueba. Y pasó, o sea, no sé cómo, y me dejaron dormir y dije, wow, qué bendición. ¿Por qué? Porque en mi casa yo dije, esto lo intento hacer y no creo. Y después, ya que pasó tiempo, dije, bueno, vamos a intentarlo en mi casa, a ver qué tal y sí, ¿no? A lo mejor... A ver qué sucede. Pues no tenía novia y ahora que tengo, pues a ver qué pasa. Y lo intenté y pues fue no. O sea, fue como de... No, o sea, fue como mucho estilo y afloja, pero al principio era como que no. O sea, recuerdo que la primera vez... No recuerdo si ayer era mi novia o era como mi amiga, pero la primera vez que se quedó a dormir en mi casa, estuvo bien cagado, yo creo, para ella, porque se durmió con mis primas. O sea, ni las topaba ni nada. Creo que se durmió como 3 o 4 ahí, con mis primas y yo pues acá al lado con otros güeyes. No, creo que no he hablado con ella sobre eso, creo que sí. Pero ha de haber estado muy, muy cagado eso, ¿no? Como que, pues, qué pedo, ¿no? O sea, hay gente que no conoce. Pero todavía, o sea, el remate o del que dijeran los Tu comediantes. remate de chiste, ajá. Es que tenemos un día en común que no sé si escuchó nuestra historia o qué onda. Y entonces, pues igual como nosotros, como que estaba empezando a tener novio, ¿no? Y se quedó a dormir con el novio. Y yo creo que te dijo, pues yo creo que sí me dejan dormir con él. Ya estamos grandes, ya vamos en la universidad, ya. Y pues que no, y que le tocó dormir con su suegra. ¡No! Sí. Y nosotros, para mí eso fue como... Eso estuvo ¿qué? más raro que las primas. Sí, o sea, dije, ¿qué pedo? O sea, esta parte no los dejamos porque es como... Yo lo veo en familia como que está mal visto, como que, pues, que te duermas. Parte de los valores que no están decías. casados y todas estas cosas, pero yo dije, ¿qué pedo? O sea, todavía entiendo que te duermas en la misma casa, pero a lo mejor, pues, yo digo lo más lógico, a lo mejor, pues, que le das la cama a tu novia y pues tú te vas a dormir al sillón. Pero que, o sea, que, no sé, o sea, eso sí me perturbó que mi amiga durmiera con la mamá de su novio, o sea, fue como, no sé, está raro. Ok. Sí, ¿qué habrá sido para tu amiga? No sé. ¿Y siguen? Siguen, ¿y todavía sigue durmiendo? ¿Con la suegra? No, creo que ya no. Ya lo logró, pero... Ya di el Sí, brinco. imagínate para las Guau. familias, cada familia pues tiene sus valores, sus creencias, sus dinámicas, sus organizaciones, quién toma las decisiones, la jerarquía, de quién depende. ¿Y una vivencia de este tipo sí va a dar como una pauta dentro de la historia de la relación? Una vivencia como las que acaba de Ajá, como contar. sí, como la de... Ajá. Pues es que creo que esa vivencia podría haber, yo no sé cómo se manejó, obviamente, si se platicó, si se habló, qué sentí, pero claro que cualquier vivencia con la familia de la pareja, pues habla de la familia de la pareja y de la dinámica que estás conociendo, de cómo ellos se organizan, cómo ellos viven, a lo mejor los valores que tienen. Sí, sí, sí. Y más bien qué impacto tuvo para la pareja, pues puede haber sido como hasta como experiencia chistosa o sí un impacto importante, quién sabe. Cada experiencia. Es que me lo quedo pensando y es como un determinante. En una de esas sí es como de, no, la chinga. Prefiero Puede dormir ser, con tu mamá no, y ya tú de pateas. aquí. O mejor ya terminamos la relación. Mira, ya veo, ya empecé a conocer más de cerca esto. Mejor ahí nos vidrios. No, y luego todos esos son temas súper importantes. Cuando los veo en terapia individual también, no necesariamente en pareja. Cuando dicen, oye, es que a ella le gusta mucho ir con la familia cada fin de semana, a ver a su mamá. Ella sí quiere salir con ellos, verlos, frecuentarlos. Yo sí veo a mi familia, pero una vez a cada 2 meses y ella cada semana. Y esos son temas de, bueno, pero a lo mejor para ella no le genera un conflicto, pensando que ella fuera la que va a ver la familia, ¿no? En este Ok. ejemplo.
y su dinámica familiar es así, pero ahora formando una dinámica de pareja, pues ahora tenemos que acoplarnos a nuestra propia dinámica y lo que simboliza para la persona quizás hasta como deslealtad y romper al sistema, ya no ir a ver a su familia. Porque, Sí. oye, pues ya no te estoy cambiando y entonces ya vienen estos sistemas de... Y luego la familia, ¿cómo reacciona a este cambio? Cuando están creciendo, cuando ya hacen una vida en pareja y todo, a que se ha entendido desde la libertad y no desde la traición, no desde el castigo. ¿Cómo imponen los castigos? ¿Cómo es, no me gustó, ahora ya no te tratamos igual, ya no te hablamos, o ya no nos cae bien la pareja porque nos está quitando de a nuestra hija de la familia? O sea, Claro. todo es un sistema. Nosotros vivimos todo el tiempo en sistemas. Exactamente. Entonces, esos también son temas que luego ni siquiera es que por lo que llegan a terapia inicialmente Y saltan. y van saliendo, ¿no? Oye, sí, es que me pasa esto y yo veo y la dinámica. O luego a mí me refleja algo personal, la familia del otro, ni siquiera la mía. ¿Sí, no? Sí, me ha pasado. Híjole, no, sí, Ajá, también ¿a tengo poco- una ¿a poco historia. aquí se juega así? Ajá. Y empiezas a identificar tus roles, los del otro, los del conjunto, la historia que hacemos de mi familia más la tuya, más cómo nos acoplamos ahora a la familia que tenemos. Entonces, todo es un sistema. Por eso es muy padre analizarlo no solo desde mi parte de origen, sino después del nuevo sistema que estoy formando. Y si no, nada más traigo como decías, la mochila cargada de piedras que ya traigo de mi familia, la tuya que traes carga de piedras de tu familia y queremos hacer una mochila juntos. Juntos, no, No, pues ¿cómo bueno. le vamos a hacer? ¿No? Así de cómo, sí, ok. Y luego con la llegada de los hijos, y No. luego que quién la cuidan las abuelas o los abuelos, o quién se encarga, y luego entran nuevas personas al sistema nuevamente. Cuando se empiezan a agregar, ¿no? Que de repente la abuelita es la que se encarga de cuidar a la nieta. Y entonces de repente, esos me encantan. Cuando la abuelita le dices, no señora, si usted es un agente activo como formador de su nieta, no la puede consentir. Ay, doctor, pero pobrecita, que no sé Oye, qué". está chiquita. Ajá, y es como de, no señora, así no. No, pero sí está bien loco porque a mí me ha tocado igual. Digo, en el lugar donde estoy colaborando, de repente escuchaba historias así donde... Y esa vez estuvo muy loco porque había una abuelita criticando a su hija y había otra hija, no criticando, sino hablando de cómo su mamá se sentía criticada, porque igual era como esto donde yo he escuchado de abuelitas como de que pues tienen este papel activo como madres y de repente yo lo hago mejor que mi hija. Yo debería educarla mejor, está mejor conmigo. Claro. Entonces, yo creo que también es un impacto y también por eso cuando se trabaja con niños, también es un rollo, porque es como de, pues la mamá quiere hacer esto y puedes trabajar esto, pero pues quien más lo cuida es la abuelita. Sí. Y la abuelita, sí. tú estás trabajando a lo mejor límites, pero pues con la abuelita no existen los límites. Entonces, es todo un rollo. Un rollo. Y son dos generaciones absolutamente distintas, la que es ahora como mamá y la que existía como abuela, tratando de ambas ponerse de acuerdo a una sola crianza. Más la propia historia que ya trae la hija con la mamá. De lo que, yo me enojé porque entonces ahora me acuerdo de cuando yo era niña que tú me hacías, pero ahora mi hija, no, bueno, empieza a ser Una revoltura. toda una revoltura, por supuesto. Y ahí es donde Jugosa. tenemos, imagínate trabajar al niño nada más con su mamá, no, pues tienes que meter a la No, pues abuelita, sí. si es la principal cuidadora de la familia y la que ayuda, pues también tienes que meterla ahí a la dinámica. Y entonces ahí ya luego tenemos, y lo padre de la terapia familiar es que luego podemos hacer como mezclas, así de, A ver, ¿cómo? vamos a... Ok. Sí, o sea, viene toda la familia, ok, perfecto, el niño, los papás, hasta los abuelos, porque son súper importantes en la sesión. Y ahí podemos ir haciendo mezclas y subsistemas de trabajo conforme lo vamos viendo en el avance de las sesiones. Ok. O sea, a lo mejor necesito ya ahorita no trabajar con el subsistema mamá y la niña, por ejemplo, en este caso, sino más bien el subsistema abuela y mamá. Y entonces incluyo a las dos. El fin y mi motivo de consulta sigue siendo el desarrollo de la niña, posible, o sea, seguramente, porque por ahí empezamos, no perdemos la línea de lo que la familia quiere trabajar, no lo que el terapeuta cree que deben de trabajar, ¿no? Por favor, Exacto. por favor. Y entonces ahí decimos, no, pues es que si yo no trabajo el subsistema de lo que está pasando con la abuela y la mamá, no va a avanzar la niña. Y entonces nos vamos y ahí empiezan a salir otras cosas. Y a veces de ahí se tiene que trabajar a lo mejor otro subsistema. Luego viene la mamá y ahora con el abuelo, ¿no? Posiblemente. Entonces se van haciendo como mezclas. Y luego me toca también meter al niño con la mamá en la sesión y ya ahí hago muchas cosas gestalt y terapia de juego. Y ves que los papás a veces tampoco saben jugar. Porque no supieron jugar de niños. Sí,
está muy Muchas loco. veces no les permitieron tampoco jugar y expresarse, y ahí tenemos los que no les gusta embarrarse, y ahí estábamos también trabajando cuestiones de infancia, de los papás con los niños. Entonces, es toda una historia completa de todo. Entonces, está muy padre porque ves la historia al full, así, completita, de todo lo que va saliendo. Madres, Exacto. ok. Y es, bueno, yo siento porque tengo que este tema como que... Pero creo que sí es muy importante, bueno, y ahí quisiera hacer una pregunta, porque creo que en algún momento mencionabas como esto de las jerarquías o los roles que se tienen dentro de una familia, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, otra vez nada más de estas historias, ventilándome. Historias de la vida, historias, casos de la vida irreal de Alejandro Varela. Por ejemplo, yo creo que sí es muy importante, o bueno, ya tú me dirás, sí, el rol que tenga y como la jerarquía, ¿no? Porque, por ejemplo, yo siento que en algún momento en mi familia sentí que pasó esto donde el rol de padres, de repente, pues, no sé si se fumó o fue como de, yo ya me cansé, ya están grandes. Ya tiró la toalla. Ajá, y de repente hubo un momento donde yo sentí que mi hermano, de hecho está bien raro, ¿eh? Pero yo siento a veces a mi hermano menor como un padre, como una Sí. figura. O sea, de repente yo lo sentía así, a veces me apoyaba mucho, ¿no? Pero hubo un momento donde lo sentí que él, así hasta literal decía, a lo mejor en broma, pero era como, yo soy el Rapidito papá. ve a la tienda por un refresco. No está tanto así, pero era como... O sea, sí iba, pero... No, pero o sea, sentía que se tomó este rol. Se iba a ir rápido para que no me dijera nada. Sí, ¿no? No, Este aquí padre era más esto cabrón que que- estás diciendo es súper importante. Hay 3 cosas que nosotros hacemos hasta un esquemita, que se llama como un esquema de evaluación familiar. Y tiene 3 cosas importantes, justo es las jerarquías, que se debe de dividir justo en que los papás estén en su lugar, justo como papás, y los hijos en su lugar. Y muchas veces esto no pasa, o sea, los hijos se parentalizan, que quiere decir que se vuelven pues hijos parentales que asumen roles de papás. Y los papás por alguna razón que el sistema debe de funcionar. A ver, les dije que el sistema se tiene que Sí, equilibrar. sí. Entonces, si el papá suelta su lugar y dice, yo con permiso, ahorita ya me voy, Ya me cansé. ya me cansé, y suelta el lugar, siempre va a haber alguien que los va a ocupar. No se queda sola la ¿Vacía? vacante disponible. Siempre va a haber alguien que la ocupa. El sistema Madres. busca el equilibrio. Entonces, los sistemas se reacomodan. Y entonces es entender quién se movió, y lo más padre es entender para qué se movió, cuándo se movió, cómo se movió y qué ganancias tiene moverse y qué cuestiones tampoco son tan favorables de ese movimiento. Y la otra cuestión es también, eso es como la jerarquía, Ujú. los roles, que precisamente es esto, los roles de quiénes son los papás, quiénes son los hijos, y otro es el nivel de significancia, que quiere decir qué tan significativo es para la familia. Porque a veces en diferentes etapas de vida hay algo que es más significativo, o incluso puede haber algo muy significativo cuando hay alguna enfermedad en la familia, o en ese momento a lo mejor no es que sea el más jerárquico, pero va a ser el significativo porque está moviendo toda la dinámica. Ok. Tenemos a algún hijo enfermo, por ejemplo, que está en un tratamiento de alguna cuestión pues difícil, va a mover todo el sistema, y en ese momento no es el que tiene la mayor jerarquía, pero sí tiene mucha significancia, y todo el sistema se empieza a mover alrededor de eso. Entonces significa mucho en ese momento. Ok. Más las etapas de vida de la familia, duelos, muertes, divorcios, y esos normalmente traen cambios en el sistema. Que el sistema es súper sabio, se equilibra nuevamente, pero ese equilibrio a veces no sabemos ni patas arriba cómo se Sí, ¿no? hizo, ¿no? Así de... Funcionó porque tenía que funcionar. funcionar. Para que siguiera el sistema tenía que haber una jerarquía. ¿Quién la toma? Y siempre que va a se haber deja. alguien que dice, yo Yo. voy. Y otros que dicen como, yo Zafo. obedezco. Sí, yo le entro, zafo, yo no. ¿Qué? Y en eso hay otra cosa que es también la cercanía, la intimidad que la familia tiene con el rol familiar. Y hay unos que dicen, yo me distancio, con permiso, sí soy parte. Esto que decías a veces, de sí está, pero no está. Sí está, pero pues ni fu ni fa, ¿no? No opina, no lo vemos, pero sabemos que es parte de la familia. De repente ahí está, pero sabemos que se separó. Oye, y antes era súper integrado, ¿qué pasó? Y a veces la familia ni siquiera tiene tan identificados cómo se hicieron esos cambios, en qué momento, cómo están. Y está muy padre porque se los ponemos a dibujarlos, a representarlos, así de, a ver, vamos a hacer un dibujito, vamos, y se los explico, y tú hazlo como tú crees que está. Y luego es muy padre porque tú crees que tu sistema está de una forma y tu dibujo del papá es otro, absolutamente. Él se cree el jerarca, pero los demás el que es el patriarca, y lo ponen abajo. Y entonces cuando vas viendo
Fíjense, Achis, todos achis. vivimos en una familia diferente, o sea, no estamos Sí. hablando de la misma familia. Qué familia tan rara. Entonces sí, por supuesto, esto se da. Y las alianzas también, esa es otra parte, ¿no? Ah, ¿Quién ok. está aliado con quién? Sí, ahorita ¿De qué sí. team juegas? ¿En qué team juegas? Exacto. ¿Y contra qué bando vamos? Muy Game of Thrones también, así de Ok. cuál es el... Vivimos en un mismo territorio, pero ¿quién con quién y contra quién? ¿Quién es aquí Eso está el más, cabrón. el más- Y es súper implícito. A veces no son estas, o sea, no son cosas que se digan de la manera más clara, ¿no? Sutilezas. Son muy sutiles, por supuesto, pero son muy entendidas y a veces muy respetadas. Insisto, mantienen el equilibrio. Pero a veces eso, cuando justo llega el síntoma, que es el paciente identificado de algo que no funciona, es el que está diciendo, levanta la echando de mano y cabeza a dice, todos. ya me cansé, esto está muy mal, no me está funcionando. Justo es el que funciona hacer eso. Ok. Ya ven, vayan a terapia, familia, por favor. Oh, qué intenso. O sea, no, pues es que sí tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué pasa a lo mejor cuando ya los hijos crecen? Cuando se reduce el sistema. Ah, se lo voy a decir, ¿cómo me fugo de de mi sistema? No, ¿Cómo es se que logra? yo lo pienso. O sea, por ejemplo, siendo muy sincero, yo no siento mucho apego por mi familia. Lo siento, Ujú. mis queridos papá y mamá, pero la neta no, o sea, no tengo esa necesidad. Nunca fui como de estarles hablando diario, mensajearles diario. Yo puedo pasar mucho tiempo y de Ujú. repente ya, luego creo que la que más me mamé fue un mes sin hablarles. Ajá, Pero yo estaba chido. ajá. Y incluso creo que ahora lo que fue de las más drásticas ha sido que Navidad o Año Nuevo siempre han sido como festividades familiares y esta vez fue como de, no quiero ver a la familia, quiero descansar, quiero tirarme, quiero estar sin hacer absolutamente nada. Cena, no sé qué vamos a cenar, pero no se va a hacer nada. O sea, ¿qué pasa con esa parte cuando ya el sistema pierde esa o esos últimos ganchos o cuando ya los hijos ya se van y que Sí, ahí- adopta un perro y entonces esa es como la parte? Es que Pues no sé. ahí, de hecho, comúnmente es otro cambio importante del ciclo familiar, que es el nido vacío. Oh. Cuando ya los hijos se van, es un ciclo súper importante porque muchas veces la pareja, pues obviamente se distancia, importante, ese distanciamiento que se da con la llegada de los hijos. Y de repente, depende también cuántos hijos, en qué momentos, esperados, planeados, deseados, no tanto, el pilón, ya sabes, o sea, Ok, todos. sí. Y entonces, pues muchas veces los hijos funcionan como una motivación para los papás. Al final, el sistema parental puede estar muy bien establecido, pero no quiere decir que el sistema pareja esté bien establecido. Como Ok. papás funcionamos muy bien, pero como pareja, ¿quién sabe? Sabrá Y Dios. entonces cuando los hijos se van y cuando el sistema se reduce, confronta a la pareja. Y ahí muchas veces es donde se da una etapa de divorcio, a veces ya Sí, ¿verdad? muy grandes, o ya cuando los papás empiezan también a buscar como el qué voy a hacer de mi vida, o a veces no, a veces justamente es como recuperan esta compañía como en otra etapa de la pareja importante, Su que ya no segunda es de la misma adolescencia. manera. Su tercera adolescencia. O a veces como una compañía también ya como, Pero pues, ahí ¿qué quedó. vamos a hacer, no? Pero también hay quienes deciden retener lo más posible a los hijos para no tener que confrontarse, Claro, ¿verdad? por supuesto. Sí, es como, ay, nos tenemos que ver las caras, pero sí está más padre ver. Y ahí es algo súper importante que dices, Saúl, es, imagínate el peso de ese hijo. El peso enorme que lleva el hijo, que es el que está sosteniendo a los papás y pues logrando que haya una mejor convivencia, porque los papás al no querer voltearse a verlo ven a él. Entonces, cuando el hijo dice, y a ese hijo le va a costar mucho trabajo salir del sistema, pero muchísimo, porque va a ser como la lucha entre lo que yo sostengo y lo que también los papás pueden a lo mejor sentir que lo necesitan en el sistema. Y que me imagino yo que si mi liberación viene cuando mis papás mueran, qué chinga, ¿verdad? Hijo, no, si vayan a terapia antes, por favor. O sea, sí, Sí, porque si elaboren no, todo es esto como de- previo. Pues yo creo que en cualquier circunstancia siempre quieres como sentir que te vas tranquilo con tus papás antes de que falten, ¿no? En el decir, Es que de los repente- comprendí, a lo mejor hay cosas que no justifico, pero comprendo, pero perdono, pero libero. Por lo menos pregunto. Por lo menos pregunto, exacto, oye, ay, Oye, esto oye, no ¿por lo qué hiciste entendí. esto, no? Sí, ¿Por oye, qué esto no. creo que era buena idea? No dejarme estudiar. Sí, pues porque además dicen esto, ¿no? De que hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. ¿Por qué creíste que esto era, Este lo, era lo mejor mejor. con lo Exacto. que tenías? Ajá, y Sí. porque era lo único que tenías también. Ok. Sí, sí, Ok. Acercándonos al final. sí.
Pues a mí creo que me gusta mucho este tema, creo que siempre me encanta, se nota el que Sí, me no, gusta ya. mucho hablarlo porque Ya me cacheteaste, Alejandro, míralo, ya se va Ya. sangrando de regreso. Dije, no puede ser, no voy a salir nunca de mi casa. ya sé por qué no había querido regresar. Después de esta ya no va a venir otras muchas No va a sesiones aguantar. más. Ya no me van a dejar salir de mi casa, amigo, ¿ya ves? Me van a decir, te están sacando allá donde vas. Allá tus amiguitos esos locos ya te quieren robar de mi lado, mi bebecito. No, Mi porque sí, por bebecito. ejemplo, a mí actualmente vivo eso. O sea, pero está muy loco porque, por ejemplo, estás más ventilándome y a lo mejor me ventilo también porque si alguien vive lo mismo. Y ahorita que estabas diciendo esto, Ojo, mucho ojo. ajá, estaba pensando y dije, ¿qué pasa con esta parte donde a lo mejor tú quieres salir del sistema o, bueno, de tu casa, pero a lo mejor el sistema no lo permite, o cuando a lo mejor tú te vuelves dependiente del sistema, ¿no? O sea, también es como que a lo mejor ya necesitas irte y no vas, o sea, a fuerza te aferras o, no sé, yo lo he vivido en varios ejemplos de mi familia y en otras familias donde a veces es como que justo en esta parte del nido vacío uno tal vez ya es momento de irse, pero la familia no lo permite. Sí, sí. Y ahí es siempre la pregunta mucho de ¿para qué? ¿Para qué necesitas estar ahí? ¿Para qué también tu familia necesita que estés ahí? ¿Para qué tú te quieres quedar? No es tanto el por qué, ¿no? Pues porque sí, ¿no? Sino el ¿para qué? ¿No? Porque sí, porque aquí estoy, ¿no? Sino Porque está bien chido. el para qué, que ya saben, esta como de la ganancia secundaria que luego dicen, no, pues todavía todo tiene un para qué también funciona este sistema. Te está funcionando a ti también. Entonces, ¿desde dónde te Sí, ¿no? funciona? ¿Y qué necesitas hacer Sí, porque por ejemplo, diferente? yo ahorita lo veo y digo, a lo mejor me voy a ventilar mucho, pero pues no pasa nada, siempre lo hago, ¿no? Pero bueno, en este caso yo estoy como con mi novia, pero a veces, justo yo creo que porque en mi sistema de repente no me gusta mucho, me escapo a otro donde no pertenezco. Ajá. Entonces, o sea, de repente voy vagando del que sí pertenezco, pero no me siento perteneciente, a uno donde no soy perteneciente porque no soy de ahí, ¿no? Pero es curioso porque a veces me voy mucho con mi novia. Entonces, 2, 3 días y de ahí me la paso, ¿no? Y de repente regreso a mi casa y es como de, pues a veces opino, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor, no, pues que quién dejó aquí los platos. A veces soy yo, ¿no? Pero a veces es como de, ¿quién hizo esto o el otro? Y es como de, tú ya no puedes opinar porque ya ni vives aquí. A pesar de que vivo. O sea, sí vivo porque sí ahí vivo, pero me pasa este tipo de cosas. O sea, recientemente apenas, ¿qué fue? Yo creo que antier. Mi papá dice, estábamos comiendo y de repente dice, no sé de dónde salió, pero dice, así dijo, nosotros ya votamos para que te fueras de la casa y quedamos que sí, bueno, menos tu mamá. Y se empezaron a reír. Y en esto de las alianzas, pues él y mi hermana fue como, no, pues ya votamos. Y de repente yo fue como de, no, pues si fuera por mí ya me hubiera ido. Pero ahora estoy pensando, digo, ¿qué me detiene? Pues a lo mejor el que veo que es mi familia, que de repente estoy viendo que a lo mejor algo no funciona y quisiera arreglarlo. Pero por otra parte es como de, chale, pero parece ser que ellos ya están formando aquí Un la comité. familia, pero no, parece que aunque no me quieren, Ajá. No me sueltan. no me No sueltan. me sueltan. Entonces Claro. es como, No, y ahí, hijo, es que podríamos entrar en todos los otros, en el análisis del tema, pero también es lo que les decía, a veces el control de conducta, el castigo, la consecuencia, la forma de comunicación, ¿no? Que decimos también cómo es a veces como indirecta o tan directa, es como, sí. no te lo digo tan directo, pero sí te lo estoy diciendo. Y Cachetadón. entre la broma y no. Y las alianzas que también ahí hay. Y sobre todo creo que la parte emocional de la familia, obviamente no te lo están diciendo, te lo dicen más en broma y así, pero es qué están sintiendo ellos de que que ven que no estás ya siendo parte a lo mejor de la misma forma del sistema, que no te estás quedando. Y a lo mejor la manera de manifestar su emoción no es diciéndotelo claro y directo, que sería lo ideal, nuestra comunicación es decir, me siento, pues no sé, me siento triste porque sé que ya no estás mucho tiempo en la casa y siento que te extraño y estoy viendo que cada vez pones más distancia. Claro y directo, pero no, después puede ser claro o indirecto, o ni claro ni directo, y entonces solamente al decir como estas cosas que dicen, que no tiene un componente emocional, pero pues más bien es el que está pasando también emocionalmente y toda la familia, porque representa un cambio. Sí, Y lo están exactamente. viendo. Pero tú también dices, no, pero ya regresé. Porque te vas, pero ya estoy aquí. Pero ya regresé de nuevo. Yo recojo los trastes y los lavo, ¿no? Entonces, Me voy a poner a hacer muchos quehaceres para que no me quieran sí, correr. ¿cómo compensa, no? También Ajá. si es que entra la culpa también por ahí en el Sí, hijo no he sí. estado. Entonces, no, sí los quiero, aquí Sí, les salvo. les voy a hacer un chingo de quehacer para que no me corran. Sí, para que sepan que sí estoy. Pues me encanta, creo que justo este tema es
muy integral, es completo ver el todo y que nosotros somos más de la suma de nuestras relaciones que hemos tenido y las que tenemos. Híjoles, pues ahí está. Ya lo tienen, queridos podcast escuchas. Hijo, ese es apenas el primer brochazo. Pati, ya tienes que volver a regresar para la Con siguiente todo temporada. gusto. Ya va a ser otro de los Voy a invitar a mi recurrentes. Cuando venga. Porque sí, o sea, creo que no habíamos tenido la oportunidad de verlo desde la parte sistémica. Lo hemos visto desde otras visiones y medidas, pero no, sin lugar a dudas. Sí, son otros ojos con que ver un elemento que ya habíamos platicado bastante. Y usted, querido podcast escucha, pregúntese, cuestiónese, ¿será usted el paciente identificado? ¿Usted es parte de alguna alianza y no se había dado cuenta? ¿Está en contra de algún partido político interno en su familia? ¿Se está perpetuando el PRI en su dinámica familiar? No lo sabemos. No lo sabemos y volví político esto. Alejandro, ¿todavía te acuerdas de las redes? Claro que sí, amigo. O sea, todavía me acuerdo. Recuerden seguirnos. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, como La Aquelarre Podcast. Y recuerden escucharnos en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. En Amazon. Sí, cierto. iHeartRadio. Después de mucho tiempo. Ya se pudo. Así es, dele compartir, like, me gusta, guardar la publicación, activar la campanita, suscribirse, para que usted le haga compartir este conocimiento y esta sapiencia a quien sabe que tiene un sistema familiar de la chingada. Exactamente. Así es. Porque, sí es cierto, ¿eh? Es que iba a decir, y si alguien se identificó o alguien dice, ay, mi familia, o dice, ay, ese Dinamita Café, ¿qué le pasa? Y también se sintió igual, pues se pueden acercar con nosotros para darle a lo mejor el contacto de Pati que diga, a ver. A ver, ¿qué hubo ahí? Tranquilos. ¿Qué pasó ahí? Ahorita aquí Ya mucho jijiji, mucho jojojo, vamos a ver qué pasó. ¿Tú tienes redes, Pati? Sí, ¿Las tengo quieres compartir? una página en Facebook y en Instagram que se llama Ikigai, Descubriendo tu mente. Ok, perfecto, pues ahí está. Vamos a colgar los links de Facebook y de Instagram de su página. De todos modos, acuérdense, si tienen alguna duda o algo, mándenos un mensajillo. Yo quiero descubrir qué chingados pasa en mi sistema familiar con la maestra Pati y nosotros le haremos llegar su contacto a ella. Claro que sí. Un abrazo y un besote en el yoyopo a los hoy ausentes. La vieja conocida de la bruja piruja de la maestra Ivette, que no está aquí con nosotros. El mágico diseñador Paquito Ibarra, que también hoy está ausente. Al señor oscuro Oscar y al maestro Jedi Jordi. Que también, si se pueden analizar, cada uno pudiésemos sacar harta machaca de nuestras propias familias. Sí, ¿no? Y también el hecho de que ya un saludote, porque ya me estoy poniendo a revisar bien nuestras estadísticas. Ya rebasamos las 13,000 reproducciones totales. Tenemos ahí una audiencia en España, esos españoles que están aprendiendo de nuestras tarugadas y de nuestra sapiencia también, y a los gringuitos o a los gringos y a los latinos que están en Estados Unidos, que se divierten mucho con las cosas que, aunque usted está en Estados Unidos, querido latino, vive de esto porque se llevó lo que estaba acá para allá. Así es. Pati, muchísimas gracias por haber venido, un gusto haberte tenido, espero te la hayas pasado increíble. Muchas gracias, súper bien, con todas estas historias, cómo no, y anécdotas, cómo no. Así es. Nada más ahora sí, vuélvete a echar esa última frase para matar este capítulo, para que quede grabada en nuestros corazones. Claro que sí, somos más que la suma de nuestras relaciones que hemos tenido y las que tenemos. Ahí está. Ya lo tiene, querido podcast escucha. Pues, ¿qué más? Cuestiónese, piénsele y nos estamos escuchando el próximo martes, ya capítulo 99 a la medianoche. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye bye.